El general Franco nació en 1892 y él murió en 1975. Franco es el hombre más relacionado a la victoria del ejército en la Guerra Civil Española. Franco había nacido en una familia de militares. De 1907 a 1910 fue educado en Toledo Academia de Infantería y sirvió en Español Marruecos desde 1910 hasta 1927. Él hizo un nombre por sí mismo que los ataques contra los nacionalistas marroquíes y en 1927 fue ascendido a general completa y principal Academia Militar de Zaragoza. Franco suprimió la huelga de los mineros con la eficacia, pero muy despiadadamente. Este incidente celó su reputación de la brutalidad, aunque Franco lo vio como él y su ejército que simplemente realizó su perdido, a lo mejor de su eficacia. Hasta 1936, Franco era el jefe de Estado Mayor para los militares. En el octubre de 1936, Franco fue designado generalísimo del Nacionalista España y jefe de Estado. En el noviembre de 1936, Alemania nazi y el fascista España reconocieron a Franco como el jefe legítimo de España. Su gobierno fue reconocido como legítimo por los franceses y los británicos en el febrero de 1939. En el abril de 1939, América reconoció a Franco como el jefe de España. En 1940, Franco rechazó la solicitud de Hitler de afiliarse al Eje en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, Franco era un dictador. Su gobierno era la ley. España de Franco mostró todas las características habituales de una dictadura de a la derecha. Toda la oposición fue despiadadamente tratada con la nación tuvo que soportar las actividades de una fuerza de policía secreta, todos los aspectos de la política que habría sido dado por supuesto en Europa como elecciones justas y oposición política no fueron tolerados en España de Franco. En el julio de 1947, una ley fue pasada que hizo al jefe de Estado de Franco para la vida. Oposición ocurrió. Los estudiantes protestaron por una falta de libertad personal. Los líderes de la Iglesia Católica también se quejaron de su dictadura y separatistas vascos fueron un problema constante. A pesar de esto, Franco no era un paria política. En 1955, John Foster Dulles es ministro de Asuntos Exteriores muy influyente de América le visto. Durante la Guerra Fría, Franco fue visto como una apuesta segura contra el comunismo en Europa Occidental. Cuando murió en noviembre de 1975, la monarquía fue restaurada cuando el príncipe Juan Carlos se convirtió en jefe de Estado, como Franco decretó. Casi 40 años después de la muerte de Franco, su legado es un tema muy debatido en España. Hoy esperamos conocer las diferentes opiniones de Franco y formar nuestras propias opiniones de Franco. Hemos entrevistado a diferentes estudiantes y profesores de España para mejor comprender su
perspectiva de esta libre debatida. Hola, me llamo Alberto Sagún, soy profesor en el Departamento de Historia. Yo estudio la historia de Europa. ¿Cuál es su opinión sobre la guerra civil? ¿Apoya usted una parte específica dentro de la guerra civil? Pues yo creo que la guerra civil de España era muy complicada y los españoles sufrieron mucho por eso, de todos lados. Pero yo creo que los republicanos estaban en el derecho, sus ideas eran por la libertad y querían mejorar la vida de los trabajadores. Pero también los nacionalistas estaban defendiendo un estilo de vida y eran todos malos. ¿Por qué crees Francisco Franco llegó al poder? Creo que después de esta guerra que sufrieron tanto los españoles, que estaban buscando calma, estaban buscando algo estable, y pues Franco era el único que parecía que podía gobernar el país. ¿Cree que Franco ayudó a la sociedad española? Pues yo no creo que ayudó. Cosas que hizo, cosas económicas que hizo en las décadas 60, pues eso se podía hacer en un gobierno democrático. Y creo que en general Franco no ayudó a los españoles. Muchas personas dicen que sus métodos eran demasiado extremos. ¿Está de acuerdo? No, sí. Sí era un dictador muy brutal. Y para establecer su poder no hacía lo que necesita hacer y no respetaba la vida humana. Hola a todos, soy el profesor Manuel Delgado y nací en España, en Granada, en el sur de España, y voy a contar un poco de mi vida familiar. Cuando nací, pues nací en Granada después de la Guerra Civil. Franco estaba en el poder y soy no víctima directa de Franco, de su régimen, casi víctima directa. Mi padre fue en la Guerra Civil de 1936 a 1939, pues fue amenazado de muerte. Franco no conocía a mi padre, pero los seguidores de Franco sí, y entonces él tuvo que escapar a Sevilla y estuvo pues lejos de mi pueblo. He was hiding, él estaba oculto, y porque iban a su casa a buscarlo para matarlo. Y entonces mi madre y mi padre tenían 3 hermanos, yo todavía no había nacido, y entonces pues yo cuando nací, pues en mi familia siempre había miedo a hablar, porque entonces pues no podíamos hablar de política. Yo ya era niño, Franco estaba en el poder y habíamos aprendido a tener miedo toda la vida de no poder hablar. Mi padre volvió a mi pueblo, a mi ciudad, a Granada, en la provincia de Granada, volvió, pero entonces los que estaban en el poder no querían darle trabajo. Entonces fue condenado siempre, casi siempre, a no tener trabajo por la represión, como consecuencia de que él, en los años de 1936, él había defendido el derecho de los pobres, justicia social, el derecho de las mujeres, el derecho, la libertad de hablar, y aquellas ideas no se podían defender en España. ¿Por qué crees que Francisco Franco llegó al poder? Es una historia muy complicada, muy compleja, porque llegó al poder. Los principios del siglo XX en España eran muy complicados. España estaba muy atrasada
en cuestión social. Estaba atrasada en cuestión social, no había justicia social, no había libertades, y también había dos frentes, que era el de izquierdas y el de derechas. No había forma de que se entendieran democráticamente. La democracia no tenía grandes raíces en España, entonces hay que ser justo con la historia. Franco llegó como producto de la intolerancia de la izquierda y de la derecha. He dicho antes que mi padre fue perseguido por Franco, pero también sé que las izquierdas hicieron atrocidades terribles. Claro, los ricos estaban unidos a la iglesia y al ejército, es decir, el capital, se dice en términos históricos, estaba unido a la iglesia y al poder. Y entonces había una gran masa de gente que no tenía con qué comer o que tenía necesidades principales que no eran satisfechas. Y por eso España estaba en continuo problema social. Pero esto no era España solo, esto era Europa. Entonces había dos ideologías en Europa, es cuando nació el marxismo, pero en España eran todos incompetentes. Para ser sinceros, los de izquierdas y los de derechas, los dos hicieron crímenes. Es decir, yo ya con el tiempo he visto, yo fui víctima del franquismo, fue víctima de la derecha, pero también hubo otras personas que fueron víctimas de la izquierda. Aquí es un historiador, tiene que ser justo y ver. Y entonces Franco vino, la razón principal fue la derecha no aceptaba que la izquierda estuviera en el poder, en el gobierno. Pero antes la izquierda no aceptaba que la derecha estuviera en el poder. Eso no es democracia. Es como si hoy día los demócratas no aceptan a los republicanos o los republicanos no aceptan a los demócratas. La mejor lección de Estados Unidos es que aunque no queremos un presidente de una tendencia u otra, nosotros aceptamos y seguimos. En España no se aceptaba. Y cuando estaba la izquierda en el poder, entonces Franco se rebeló, y claro, cruelmente, porque mató a mucha gente, pero también la otra parte mató a mucha gente cuando tenía el poder. Es decir, no podemos ser ciegos en la historia, tenemos que decir las dos partes, aunque yo soy víctima principal del franquismo. Y lo digo víctima principal del franquismo porque mi educación sexual religiosa nació con miedo. Nació con un gran miedo de una gran represión. En eso, si yo adopto la actitud de odio, solo odio al franquismo. Pero tengo que ser intelectualmente maduro y aceptar que las izquierdas hicieron errores también. Es como Hitler y Stalin en Europa. Los dos hicieron errores. ¿Cree que Franco ayudó a la sociedad española? En los primeros años de ninguna manera. Es decir, la guerra civil en España fue un atraso. Y cuando Franco llegó al poder fue una represión tremenda. Pero has preguntado, y otra vez tengo que ser independiente y objetivo. Por ejemplo, probablemente ustedes no sabían que Franco ayudó a muchos judíos a escapar de Hitler. Eso no lo dicen las historias generalmente. Últimamente hay historiadores que ven que los judíos alemanes fueron a España y desde España vinieron a Latinoamérica. España les ayudó. En ese sentido, pero Franco durante unos años fue terrible. Es interesante, otra vez, ser objetivo. Hizo muchos crímenes, hizo cosas terribles, pero también en los años 60 España empezó el movimiento del turismo. Franco abrió más la mano y tuvo un gran desarrollo industrial, y en la economía española en los años 60 empezó a subir con ayuda de Estados Unidos, porque Eisenhower, el presidente Eisenhower, entonces puso las bases militares en España y España empezó a subir militarmente. Visto en conjunto,
no fue una ayuda para España, pero tuvo ayudas puntuales en algún momento, como por ejemplo creó el Social Security para todos los españoles. Era un dictador, pero él consideró que todos los españoles tenían derecho a tener un mes de vacaciones y que no podían ser despedidos del trabajo. Es decir, mi resumen es: Franco no me gusta para nada, pero también trató de hacer puntos buenos al final para los españoles. Yo nací en Madrid y mis padres son de Madrid y de San Sebastián. ¿Por qué crees que Francisco Franco llegó al poder? Yo pienso que tenía mucho que ver con el año 1898, porque era un año patético para España, porque marcaba la final de una era donde era un imperio global y no sentó muy bien para la gente, que éramos eso una vez y ahora éramos solo España. Y después de eso habían varias repúblicas que intentaron permanecer en control de España y no funcionó. Entonces, en ese punto, mucha gente pensaba que la mejor solución era tener en poder a un dictador o rey en favor de la iglesia. Entonces, yo pienso que por eso, durante esa época, la gente española pensaba que a lo mejor esto podría ser más fácil. ¿Cuál es su opinión sobre la revolución social? ¿Apoya usted una parte específica dentro de la guerra civil? Yo creo que definitivamente soportaría el lado de los nacionalistas, porque yo en mi casa siempre hemos crecido durante esa ideología, que nosotros siempre hemos sido muy católicos y muy conservadores. Entonces, tener en España en guerra con gente del old regime en contra de rusos anarquistas y anarquistas no me gusta nada a mí. ¿Cree que Franco ayudó a la sociedad española? Yo creo que no la ayudó, pero en varios métodos habían cosas que él ayudó, o que él puso en moción para que la gente que vino después de él, para que ellos pudiesen, como por ejemplo, él era capaz de integrar a España en el resto de Europa de forma económica, pero no pudieron entrar en la Unión Europea hasta que él murió. Y mientras él estaba en poder, España tuvo un subidón económico, donde él usó el turismo y otras cosas para enriquecer a España, y eso les ayudó a integrarse completamente después en Europa. Muchas personas dicen que sus métodos eran demasiado extremas. ¿Estás de acuerdo? Yo pienso que sí, pero muchas de esas acciones fueron utilizadas durante la guerra, y durante la guerra siempre hay ciertos métodos que no sirven para nada bueno, pero destrucción, y él hizo eso. Y después de que él ganó la guerra y entró en poder, también había mucha gente en España que no seguía de acuerdo. Entonces, esos varios años después eran claves para que él mantenga el poder sobre la gente. Entonces, durante esos años también se habla de muchos métodos de extremos de violencia
y eso, entonces yo pienso que eran bastante extremos. Apoyo Francisco Franco y los nacionalistas, ya que hizo mucho bien para España. Era importante que Francisco tenía el control sobre los pueblos de España. En la historia de España ha habido muchos problemas políticos. Antes de Franco, el sistema político cambió mucho. Franco utilizó métodos crueles con el fin de evitar que el país vaya a otra guerra civil. España necesitaba estabilidad política. Además, Franco mantuvo a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Si los comunistas habían estado en el poder, entonces habría sido probable que España habría estado involucrado en la guerra. Si yo vivía entonces, apoyaría a los republicanos. Creo que los métodos de Franco eran demasiado duros y crueles. Apoyo la libertad para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, artistas y políticos. Pero esto no estaba permitido durante el régimen de Franco. Creo que Franco destruyó la sociedad española y la economía en su brutal guerra civil, y el país habría podido prosperar bajo el liderazgo republicano con un gobierno más democrático. Si yo viviera en la época de Franco, yo habría apoyado el bando de las nacionales. Franco hacía cosas muy malas durante la guerra civil, pero él mejoró el país de España mucho después de la guerra. Durante sus años en poder, Franco ayudó la calidad de vida para españoles. Él creó la moderna industria del turismo español. Sin Franco, España sería mucho más pobre. También nosotros no sabemos la situación social en España si los comunistas ganaron poder en la guerra civil.